vamos a ver algunos cambios de tendencia que hay en esta propia industria y después presentaremos un estudio que hemos hecho expresamente para traerlo aquí al webinar, ¿de acuerdo? Pues empezamos con algunas... Empezaremos... disculpad que creo que hemos tenido algún problema ya de entrada y volvemos a empezar con esto. De acuerdo. Disculpad. Vamos a volver un poquito. Somos Nacho de la Iglesia, de parte de Fluzo. Yo soy Uriol Barras, por parte de NetQuest, y hoy os vendremos a hablar de videojuegos, ¿vale? Hablaremos de videojuegos, su interacción con la industria publicitaria, y lo aderezaremos un poquito con la inteligencia artificial, algo que está muy de moda, pero que creemos que además en estos segmentos y en estas industrias tiene todavía un impacto mayor. De hecho, también hace mucho más tiempo que funciona la inteligencia artificial en esta industria y que es un campo bastante bien cultivado en este sentido. ¿De acuerdo? Como introducción, pues bueno, hemos venido a jugar, ¿no? Hemos venido a hablar de videojuegos y a jugar un poquito con la presentación. Presentaremos unos datos genéricos de la industria, tanto la industria, sobre todo del videojuego, pero también complementando con información relacionada con la publicidad, relacionada también con la inteligencia artificial, como comentábamos. Vamos a ver un cambio de tendencia importante en la industria del videojuego que también hará pues, que sea más relevante como un nuevo territorio publicitario. Y, por otro lado, pues presentaremos un estudio que hemos hecho en México entre NetQuest y Fluzo y que lo hemos hecho para poder dar estos datos en este webinar y que, de alguna manera, pues se abre o se hace público justo en este evento. Pues empecemos un poquito con el contexto de mercado. Vemos que es un segmento, el del videojuego, un sector que ha tenido un efecto rebote de alguna manera después del COVID, un post-COVID más tardío que otras industrias, ¿no? Por eso lo podemos ver aquí como todos las tendencias, digamos, sobre los despidos. La parte que pueden ver con las redonditas son los despidos. Pues podemos ver que en el primer trimestre del año 2024 ya se han alcanzado el nivel de despidos que hubo durante todo el 2022. Y esto es una tendencia que de momento, por lo menos, vemos pues que va a seguir, ¿vale? Hay ciertas turbulencias en el sector con respecto a la parte laboral. Pero, por otro lado, vemos como las perspectivas de crecimiento en términos de ingresos son muy, muy, muy buenas. Hay un 8% de crecimiento interanual, una tasa de crecimiento interanual de un 8%, y vemos pues como la gráfica, la tendencia prevista para los próximos años es ascendente. ¿De acuerdo? ¿Quién está moviendo todo esto, ¿no? ¿Quién está de alguna manera protagonizando todo este movimiento? Pues vemos que aquí hay un player muy, muy potente, todopoderoso, que de hecho en los últimos meses ha alcanzado el primer lugar de la capitalización en bolsa, se trata de NVIDIA. NVIDIA es una empresa que tradicionalmente se dedicaba a fabricar hardware, sobre todo hardware optimizado, hardware para chips, básicamente, pero también semiconductores para todo lo que es la inteligencia artificial, la computación, tarjetas gráficas, etcétera. ¿Qué está pasando? Pues está empezando a crear también o a involucrarse también en la creación de plataformas de software, ¿vale? Y está teniendo un protagonismo muy, muy claro en todo lo que es la inteligencia artificial generativa. A diferencia de Meta, por ejemplo, que hablaba sobre el metaverso, que parecía como un sitio donde podíamos desplegar nuestra personalidad, nuestros gustos, comprar, digamos, más desde un punto de vista del consumidor, el omniverso de NVIDIA se está fijando mucho más en tener colaboraciones con empresas y trabajar con distintos sectores que puedan hacer que la inteligencia artificial avance, que la inteligencia artificial generativa en particular avance. Estamos hablando de aplicaciones en salud, para poder hacer, por ejemplo, reconocimientos faciales y poder prevenir enfermedades en los embarazos. Estamos hablando del sector seguros, en análisis del riesgo, en telecomunicaciones. NVIDIA está colaborando con BMW para optimizar sus fábricas, está colaborando con sectores de prevención de incendios, por ejemplo, en Colorado, en el estado de Colorado, en Estados Unidos. Entonces, hay muchas aplicaciones y, por supuesto, la publicidad no es un sector ajeno a esto. Podemos ver aquí, por ejemplo, un recorte de prensa de nada más y nada menos que el Financial Times, que habla pues de un acuerdo con WPP
si no es la empresa mayor de mayor tamaño de la publicidad, estará ahí. Y habla de un acuerdo en el que la inteligencia generativa sea parte de la creación de contenidos a medida para los clientes de WPP, que es algo, desde luego, muy relevante para la propia industria de la publicidad, ¿no? La industria publicitaria. ¿Cuál es el modo de alguna manera o el modelo que está cambiando todo esto? El cloud gaming. ¿Nacho? Sí, el cloud gaming, como dice Oriol, es muy importante. Aunque antes veíamos como NVIDIA está empezando a dar pasitos en todo lo que es la publicidad generativa para que tengas una experiencia completamente targetizada en cada uno de los usuarios que consuman el contenido, donde WP, en este caso, Grupo M, era el que estaba más cercano a ellos, implemente su publicidad. Básicamente, NVIDIA está apretando mucho el acelerador en todo lo que es el cloud gaming. Ahora mismo, todo el tema de cloud gaming, como sabemos, no solamente está siendo empujado por NVIDIA, sino por diferentes players, como veremos en el siguiente slide, pero es muy importante porque para que todos estemos en la misma página, básicamente lo que nos va a permitir es acceder a un catálogo de videojuegos amplísimo, con una tarifa mensual. Esto lo podéis saber, obviamente, por el Game Pass o por las nuevas opciones, bueno, ya llevo un año y pico, las opciones que ofrece PlayStation en sus diferentes tiers también de servicios de juego. Todo el cross-device, súper importante, sobre todo para estos NVIDIA, estos Microsoft, que al final la plataforma es cross-device. Y luego se limita al almacenamiento. Lo que estamos hablando es que al final vas a jugar a los juegos en las mejores condiciones posibles de performance del propio juego, me refiero a resolución, a frames por segundo, etcétera, a mejores condiciones, pagando un pago mensual que te permita acceder a un portfolio enorme de juegos. Aquí básicamente nos vamos a centrar un poquito ahora en diferentes players que están haciendo determinadas acciones, pero quedaros con NVIDIA y GeForce Now porque están siendo un poco los pioneros en otro ámbito, como es el siguiente slide. ¿Cuál es ese ámbito? El de implementar publicidad dentro de su tier más barato. Básicamente, el funcionamiento que están intentando implementar la gente de NVIDIA dentro de su cloud gaming es muy parecido al que ha implementado Netflix, Disney Plus o Amazon Prime Video en diferentes mercados. Básicamente, el tier más económico, el gratuito, donde tienes todo el portfolio de juegos o por lo menos un portfolio de juegos muy amplio, aunque no tengas los AAA en día 1, si tienes un portfolio muy alto, lo que tienes es un bloque publicitario cada hora. Básicamente lo que están implementando es algo muy parecido, lo he dicho, a lo que están haciendo las OTTs. Por tanto, al final lo que vamos a tener es diferentes tiers donde tú vas a pagar diferentes costes dependiendo la calidad del servicio que quieres, y no solo la calidad, sino la capacidad de no tener anuncios de esos tiers. Siendo este contenido tan importante y, como veremos posteriormente, tan relevante, es muy interesante ver cómo este tier a coste cero va a tener mayor penetración poco a poco, porque al final nos va a permitir tener un contenido de mucha relevancia por ningún tipo de coste, solamente a costa de tener bloques de anuncios cada hora. De hecho, es importante todo esto, ¿por qué? Porque ahora mismo, aunque estamos hablando de NVIDIA, que es la que ya tiene el tier gratuito, donde están implementando la parte publicitaria para ese consumo de videojuegos en streaming, tengan acceso los usuarios, Microsoft está en ello. Básicamente lo que podemos leer a través de diferentes portales, diferentes noticias, es que Microsoft, con todo el tema del Game Pass, que como sabéis, la semana pasada ya hubo determinados movimientos donde ya están cambiando un poco el acceso de Game Pass, cambiando los precios, pinta que también incorporarán diferentes tiers donde la publicidad entre y no solamente ahora mismo el precio del acceso a Game Pass sea relativo al tipo de videojuegos que puedes jugar, si un AAA o no AAA, de primer día o no primer día, sino que además involucrará a tener o no tener publicidad. Y esto nos lleva al tercer punto. El tercer punto son los publishers, porque ahora mismo estamos hablando de dos gigantes como son NVIDIA y Microsoft, que son productores de hardware y de software. Básicamente ellos te dan el servicio, pero además te están dando lo que es la plataforma, ya sea las tarjetas gráficas de NVIDIA, como puede ser lo que es la familia Xbox de Microsoft, ¿vale? Nos vamos ya a lo que es Electronic Arts. Electronic Arts es como ya sabéis, es un publisher posiblemente de los más grandes del mundo y ellos ya están jugando, por decirlo de alguna manera, con implementar publicidad dentro de sus propios juegos. De hecho, el año pasado tuvieron un intento con uno de sus juegos de lucha, de
UFC, si no me equivoco, y hubo bastante ruido en Reddit porque la publicidad de The Voice, que veis aquí, se comía toda lo que es la imagen mientras la gente jugaba y por tanto era muy intrusiva y no funcionaba muy bien. Pero como podéis ver es un primer paso a esa implementación de publicidad en juegos AAA. Esto es importante porque hasta el día de hoy estamos acostumbrados a pre-roll en juegos de móvil, a cortes en los juegos de móvil que tenemos de freemium, donde encontramos publicidad muy vinculada con grandes retailers internacionales. Pero en este caso, lo que se plantean ya las grandes empresas, como en este caso Electronic Arts, lo que están pensando es en publicidad en juegos AAA. Es que en juegos como Call of Duty o diferentes juegos que sabemos que mueven millones de jugadores y millones en cuanto a dinero en microtransacciones, incorporar su publicidad para conseguir, pues eso, tener un soporte y una plataforma más donde poder comunicar las marcas sus contenidos y sus mensajes. Y aquí ahora, pues después de un poco este contexto, esta introducción, se nos abren algunas preguntas, ¿no? Entonces, en este mundo, de alguna manera, ¿cuál es la penetración real de los videojuegos, del conocimiento, del seguimiento, del juego en sí mismo entre la población? ¿Cómo se compara esto con otras modalidades de ocio digital, como pueden ser las OTTs, por ejemplo? ¿Cómo es la audiencia de los videojuegos, ¿no? Durante mucho tiempo se ha hablado de gente muy joven, pero nos damos cuenta que esto es un tema más, que es una cuestión de tiempo. Es decir, que generacionalmente quien jugaba de pequeño puede seguir jugando cuando tiene 45 o 50 años perfectamente, y esto es cada vez más la realidad de los videojuegos. ¿Cómo se reciben los anuncios, ¿no? Estamos hablando de la publicidad en los videojuegos, qué recepción tendrán los usuarios sobre esto y cómo se podrá medir el alcance publicitario dentro de las plataformas de videojuegos, ¿no? Dentro de las consolas, dentro de este mundo, ¿cómo se medirá? Bueno, pues estas preguntas y otras hemos tratado de responderlas a partir de un estudio, ¿no? ¿Y cómo lo hemos hecho metodológicamente? Bueno, pues utilizando la tecnología de reconocimiento automático de contenido de flujo, ¿vale? Que es una tecnología muy potente que lo que nos permite es, desde una aplicación que desarrollamos y que está instalada en el panel de NetQuest, tener un tipo de contenido en una base de datos, ir tomando muestras con el móvil de sonido para poder hacer ese reconocimiento del contenido entre la base de datos y lo que los panelistas van escuchando en todo momento, ¿vale? Entonces, esta tecnología corre en el panel de NetQuest, un panel que tratamos de que tenga el mayor parecido con la población, ¿vale? En este caso con la población mexicana, y que nos permite saber quién está consumiendo qué, es decir, quién está haciendo esta correspondencia de contenidos, qué características tiene, en un momento dado lanzarle pues una encuesta, determinadas preguntas si podemos estar interesados en ello, por ejemplo, estudios de cómo mueven los indicadores de marca, cómo se mueve de alguna manera, cómo es ese consumo cross-device que hemos explicado de alguna manera en los videojuegos, y también podemos combinarlo con otros tipos de datos, ¿vale? ¿Esto qué nos permite? Pues nos permite, combinando esta tecnología tan potente con el panel en el que tenemos identificadas a las personas y tenemos mucho conocimiento de cómo son, pues nos permite identificarlo en cualquier ocasión, ese consumo, esos consumos audiovisuales, pues estando de viaje, estando en casa de los amigos, estando en su casa. Lo podemos hacer en distintos dispositivos, es decir, podemos saber cómo al final lo que estamos haciendo, por hacer un ejemplo gráfico, es convertir el móvil de los usuarios en un audímetro, de alguna manera, en esta maquinita que va tomando muestras del consumo. Podemos saber el consumo desde cualquier dispositivo, no solamente desde uno o desde otro. No se hace el consumo del móvil, sino que el móvil se utiliza para detectar esos consumos. Y al final podemos saber qué audiencia hay detrás, es decir, quién está siendo expuesto a ese contenido, quién está consumiendo ese contenido, cómo es, y lo podemos saber en profundidad por el alto perfilado que tenemos del panel de NetQuest, ¿vale? Aquí tenemos la ficha técnica del estudio. Se hicieron 500 encuestas a una muestra representativa de la población mexicana con la tecnología de flujo instalada, y se hizo otra serie de observaciones sobre 2.000 usuarios con el software de audio matching integrado, ¿de acuerdo? Lo que nos interesa más destacar aquí es un estudio que combina información declarada, es decir, tenemos datos declarativos con información observada, con datos observacionales, ¿vale?
ya entrando más en la notoriedad, ¿qué nos damos cuenta? Pues nos damos cuenta que los fabricantes de hardware de videojuegos, del mundo de los videojuegos, están muy asentados en la mente de la población, ¿no? O sea, incluso más allá del usuario. Estamos alrededor del 80% de notoriedad de los tres principales fabricantes de consolas, en este caso, de la industria del videojuego. Y cuando lo entramos a comparar con plataformas digamos, de consumo audiovisual, con OTTs, por ejemplo, pues vemos que Netflix y YouTube están un poquito por encima, están alrededor del 90%, pero Amazon Prime, Disney Plus, TikTok, HBO Max, pues están alrededor del 70, entre el 70 y el 80%, ¿vale? Es decir, son marcas que están perfectamente al mismo nivel que otros medios y otras plataformas de consumo audiovisual, ¿vale? Están, de hecho, bastante en medio entre estos principales destacados Netflix y YouTube y el resto de plataformas. ¿Cómo vemos esto en términos de dispositivos? Pues, bueno, como dice un poquito aquí el claim, ¿no? Por su consola les reconocerás. Vemos que tanto el smartphone como el PC es el dispositivo que declaran tener en mayor medida, aunque se cuela ahí Xbox de Microsoft, pero al final el PC y el smartphone vemos que o son los dispositivos más comunes para jugar a videojuegos. La pregunta aquí era, ¿tienes dispositivos desde los que juegas a videojuegos? Pero vemos que hay un volumen relevante de personas que tienen consolas y estamos hablando de unos dispositivos que cuestan alrededor de unos $600 nuevos. Entonces, es una inversión suficientemente elevada como para tenerlo en consideración, para ver que ese público está realmente vinculado, tiene un engagement muy alto con este mundo del videojuego, dado la inversión que hacen, ¿no? Y también vemos y nos damos cuenta que la gente con un perfil gamer, con un perfil, digamos, que dice jugar a los videojuegos con una frecuencia relativamente alta, dispone de dos dispositivos por lo menos para jugar a videojuegos de media. Entonces, estamos hablando de una vinculación y un alcance bastante grande de parte de la audiencia. ¿De acuerdo? ¿Por qué sabemos que es tan relevante? Bueno, básicamente los datos que ha mostrado Oriol son bastante claros, pero queríamos ir un pasito más allá y el evento un poquito de final de 2023 más relevante del mundo de los videojuegos no fue el lanzamiento de un juego ni fue el lanzamiento de una videoconsola, sino fue el anuncio del lanzamiento de un videojuego. Fue Grand Theft Auto 6, que como todos sabéis al final es el gran referente como evento de entretenimiento a nivel mundial, por encima de cualquier película, de cualquier disco. Es algo tan relevante, vamos a decir, aquí es casi como Taylor Swift, pero en el mundo del entretenimiento fuera de sus conciertos. Básicamente nosotros lo que queríamos saber es cómo de relevante es para una población este lanzamiento, y lo que hicimos fue a través de Audio Matching, lo que comentaba antes Oriol, de ese reconocimiento automático de contenidos que tenemos dentro de Flujo, que corre sobre el panel de NetQuest, saber cuánta gente ha ido a buscar el tráiler, porque el tráiler de GTA 6 no era un tráiler que se te apareciese en pre-roll, no era un tráiler que te lo pusiese en la televisión, no era un tráiler que apareciese en la televisión de pago, era un contenido que tenías que ir a YouTube o a la página de Rockstar o a cualquier página de videojuegos a consumir, ¿de acuerdo? ¿Y qué vemos? Que básicamente un 13% de la población internauta mexicana fue a buscar lo que es el tráiler del lanzamiento de GTA 6. Hablamos de, extrapolando a población, 12 millones de individuos buscaron y consumieron el anuncio de este juego. Por tanto, hablamos de ese 12 y pico % de la población, pero es que además lo han consumido 2 veces de media. Por tanto, hablamos de números muy grandes, pero es que es súper relevante el hecho de que sea un contenido que no te aparece de manera orgánica. Es un contenido que la gente ha ido a buscar, que es lo más relevante de todo. Y de hecho hemos hecho un juego que ha sido verlo por tramos de edad y vemos que esos usuarios de 18 a 24 años, que siempre nos cuesta más llegar a ellos en publicidad o comunicarnos con ellos en general, 1 de cada 4 ha consumido el tráiler. Como vais viendo, va cayendo paulatinamente según la edad, obviamente, de lo que es la población, los tramos de población. Normal, porque aunque tengamos gente todavía de 35-54 con un 10%, 45-54, 9%, que son datos muy relevantes, pero hablamos de que 1 de cada 4 jóvenes lo ha consumido.
lo dicho, y lo ha buscado, y además lo ha consumido 2 veces. De hecho, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho un ejercicio un poquito más complejo, que ha sido estudiar todo el consumo televisivo de estos panelistas para saber si son High TV Viewers, Mid TV Viewers o Low TV Viewers. Básicamente hemos hecho terciles sabiendo el consumo televisivo que tienen de los canales abiertos en lineal, ¿vale? Lo que encontramos es que siempre, en todos, tanto en México como cuando hacemos proyectos en otros países, lo que nos encontramos es que a los Low TV Viewers, cuando buscamos su consumo publicitario, siempre se nos desploma, porque la televisión llega mucho y con mucha fuerza. ¿Y qué vemos aquí? Que los Low TV Viewers tienen un nivel de alcance, un nivel de consumo de este vídeo, de este tráiler, prácticamente similar con el del resto de los consumidores de televisión. Lo que nos habla de que estos contenidos no son solo relevantes para la gente más mainstream que está en televisión, sino para esa gente que está más alejada del mundo de la tele, más alejada de ese mundo más de consumo tradicional de medios, y llega con la misma fuerza a ellos. De hecho, quisimos ir un pasito más allá, básicamente. ¿Por qué? Porque al final este tráiler era un contenido que era súper relevante y un contenido que sabíamos que iba a ser mainstream, un contenido que iba a tener, como hemos dicho, millones de espectadores. De hecho, solamente el vídeo en YouTube, perdonad, de GTA 6, creo que tiene 200 millones de visualizaciones, solamente en YouTube. Vale, o sea, me refiero, es un vídeo que está muy buen consumido. Entonces, ¿qué nos hemos ido? Pues los que tengáis os gusten los videojuegos, sabréis que el año pasado se lanzó Baldur's Gate 3 después de muchos años de desarrollo y es un juego muy de nicho, porque es un juego muy de nicho, es un juego al final muy, digamos, muy de hardcore gaming, porque es un juego que requiere tiempo, es un juego que requiere dedicación y que no es para todo el mundo, pero nosotros nos pusimos manos a la obra para intentar medir cuál era el consumo de este videojuego. ¿Por qué? Porque al final teníamos que ver cómo es el consumo de un videojuego relevante, pero sin ser Call of Duty de turno o el juego el anteriormente conocido como FIFA o NBA 2K. Nosotros queríamos ver algo un poquito más complejo y lo que encontramos es que Baldur's Gate fue consumido por un 1%, ¿vale? Un 1% de la población en donde se encontraba casi todo el mundo entre los 18 y 34 años. Diréis, bueno, un 1%, pero teniendo en cuenta que el catálogo de juegos que tienes disponibles en PlayStation, en Xbox, en Switch, en Steam, en cualquier plataforma es de cientos de miles de productos, que estemos llegando a 1 millón de consumidores dentro de lo que es el consumo de un videojuego como Baldur's Gate, es una auténtica locura, porque al final lo que decimos es que es un contenido súper relevante, un contenido que nos genera un montón de tiempo de consumo y además de ese montón de consumo de tiempo, es contenido de alta capacidad porque te vinculas tanto con el contenido que básicamente, como veremos luego, lo ves y te gusta, ¿vale? Nos parece súper relevante. De hecho, volvemos a hacer el mismo juego entre High, Mid y Low TV Viewers. Y lo que encontramos que los que menos televisión ven son los que más juegan este juego. O sea que, de nuevo, lo que es la potencial plataforma de juego online, mejor dicho, la potencial plataforma de publicidad dentro de juego, lo que vemos es que este contenido es con el que conseguimos llegar a esa gente que no conseguimos llegar de otra manera. Nos hemos ido a buscar pues, en Internet, básicamente, el How Long to Beat. Básicamente es cuánto tiempo nos llevaría acabar este juego. Un juego largo, un juego complejo, pero ¿qué tenemos? Pues que la historia principal, el que se quiera pasar el juego con el mínimo de horas, son 66 horas. Y la persona que quiera completarlo enterito son 160 horas. ¿Qué nos da esto un poco de pie? A pensar que si empiezan a funcionar con un formato de bloques publicitarios, como algunas OTTs, donde cada hora implementan pues un bloque publicitario, lo que nos hace es que tendríamos entre 66 y 159 bloques publicitarios encapsulados en el consumo de un contenido altamente relevante para el usuario y que además nos permite llegar a aquellos usuarios que están fuera del ámbito televisivo o plataformas más comunes donde tenemos pre-roles o tenemos diferente publicidad. Oriol, ¿sigues tú con la parte de...? Vale. ¿Y qué sabemos ahora, perdón, hasta ahora de la penetración del cloud gaming en México? Pues vemos que hay un
conocimiento bastante elevado de lo que serían las plataformas de cloud gaming, especialmente los principales que capitalizan los principales fabricantes de hardware, ¿vale? Obviamente este conocimiento sigue, como tenemos el juego este de las edades en todas las tablas, sigue muy, digamos, esa caída en el que los más jóvenes tienen un mayor conocimiento y a medida que vamos avanzando en edad, pues este conocimiento va decreciendo y después vemos que entre aquellos que conocen las plataformas se mantiene la misma tendencia en relación al uso, ¿vale? Tiene una carencia muy parecida entre el conocimiento y el uso de las plataformas de videojuegos. Y esto, además, si vamos a, digamos, a los tamaños de personas que estamos viendo que juegan, es un tamaño bastante relevante. O sea, los usuarios, independientemente aquí de la frecuencia, están en torno al 60%. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es muy relevante. Y en estos últimos años, una de las, digamos, de las nociones o de los conceptos que más se han estado trabajando en términos de publicidad es la atención, ¿no? La atención es el siguiente indicador más relevante, ¿no? ¿Qué vemos aquí? Pues vemos claramente que la atención en el entorno de los videojuegos es mucho más alta que en otras formas de ocio digital. Lo hemos estado aquí comparando recurrentemente con las plataformas OTT, que al final estás viendo una serie, estás viendo una película, también tienes que estar fijándote, pero vemos que prácticamente hemos diferenciado aquí entre plataformas tipo Netflix, HBO, Disney Prime y YouTube y TikTok, que tienen otro tipo de naturalezas, ¿no? En la segunda seguramente vídeos más cortos, y pensábamos que ahí igual la dispersión o la distracción podía ser mayor y así ha sido, se cumplía nuestra hipótesis. Cerca del 80% presta total atención mientras está jugando a videojuegos. Contra la mejor cifra de Netflix es un 68%. Estamos hablando de una diferencia muy relevante en términos de dispositivos. Pero es que si vamos, digamos, a la del medio, que es que presto atención, pero estoy en otras cosas, es decir, tengo otra pantalla, estoy haciendo otras cosas, ahí vemos que incluso en YouTube, por poner este ejemplo, es mayor todavía que la gente que está prestando total atención. Por lo tanto, el gaming estamos viendo que es un segmento en que la atención es mucho mayor que en el resto de plataformas de ocio digital. Y si hablamos de disfrute, ¿no? Al final también estamos hablando de entretenimiento, estamos hablando de un tipo de consumo orientado al disfrute, al gusto. ¿Qué vemos? Pues vemos que los videojuegos están por encima de OTTs, es decir, de contenidos on demand que podemos elegir. Obviamente están muy por encima de lo que sería la televisión lineal, la televisión en abierto. ¿De acuerdo? Y vemos que aquí no hay, o sea, sigue siendo el rey, ¿no? Tenemos el rey de la atención y el rey del disfrute. Sin embargo, estamos viendo, en toda la presentación hemos estado hablando de que todas estas plataformas, estas grandes plataformas que copan este nuevo territorio publicitario o este territorio publicitario, están hablando ya de publicidad. ¿Y cómo va a reaccionar el usuario, ¿no? y a esto? Pues entendemos que va a haber cierto rechazo hacia la publicidad en un contexto en el que no existía. ¿Y qué o sea, cómo lo van a gestionar o cómo pueden una vía de gestión de este tipo de hate, digamos, de rechazo? Pues las OTTs creemos que han marcado cómo hay que hacerlo, ¿no? Les preguntamos a los panelistas cómo aceptaban o cuál sería su nivel de aceptación, de alguna manera, en el momento en el que las plataformas de videojuegos incluyeran publicidad, y vemos pues que el rechazo en general, estamos hablando del bottom to box, es decir, la gente que decía que la aceptación sería baja o muy baja, superaba la mitad de la muestra. En cambio, cuando se les ofrece algún tipo de compensación a cambio, es decir, poder tener pues acceso a videojuegos de tier A un precio más bajo,
poder tener acceso gratis a determinados contenidos que en un momento dado hayan podido ser de pago a cambio de recibir publicidad, aquí ya cambia. Vemos que el rechazo baja del 52 al 35% y eso quiere decir también que la aceptación prácticamente estamos hablando de que se triplica la aceptación. Así que ya vemos un poco dónde está el camino para que ese rechazo, de alguna manera obvio, a primera vista, pueda templarse o moderarse. Y por terminar con las conclusiones, ¿qué queríamos destacar aquí? Pues podemos pensar que los videojuegos van a ser la milla de oro de la publicidad. Bueno, vemos que hay una, digamos, una atención mucho más elevada en ese contexto que puede hacer que la inversión publicitaria vire hacia este tipo de plataformas, además de las plataformas digitales, y que podamos tener ahí una audiencia que tenga mucha más vinculación, mucho más engagement con el contenido que está viendo y que, por lo tanto, si hay un contenido, se pueda considerar más relevante. Volvemos a la atención, ¿no? Que pueda tener mucha más atención y que tenga al final mucha más, sea mucho más memorable, más recordado. Y por otro lado, ¿qué estamos viendo? Vemos que hay todo un perfil que siempre es muy codiciado, que sería el de low TV viewers, la gente que ve poco la televisión o nada, y podemos ver que además esto se combina con los jóvenes, que son dos de los targets más codiciados, más buscados por los anunciantes. Por lo menos podemos ver ahí una ventana de posibilidad para que se pueda pescar, ¿no? Haya un buen caladero de una audiencia muy codiciada, difícil de encontrar. Y en tercer lugar, pues queríamos destacar toda en este ámbito, no hemos hablado en exceso de la personalización, pero cómo va a cambiar la inteligencia artificial y va a ser los videojuegos un contexto en el que se desarrolle y en el que se pruebe, en el que se experimente y se innove con toda la parte de inteligencia artificial generativa que está desarrollándose en estos momentos y que está, digamos, teniendo muchísima inversión y muchísimo seguimiento. Muchas gracias. No sé si hay preguntas. Aquí. A ver. ¿No hay preguntas? A ver, hay una pregunta. ¿Cómo se garantiza la privacidad de las personas que tienen la tecnología de reconocimiento automático de contenido instalada? ¿Quieres darle tú, Nacho? ¿Contesto yo? Sí, bueno, entre los dos, a la limón. Básicamente, NetQuest es un panel privado, entonces todo lo que son la captación y mantenimiento de panelistas tiene un compliance pues de altísimos estándares con todos los ISOs cumplimentados y además nosotros nunca damos datos individuales de panelistas. Además, no podemos escuchar conversaciones privadas. Nosotros solamente, como bien decía Oriol, funcionamos como una especie de SAZAM donde solo podemos escuchar lo que hemos subido a la base de datos. Por tanto, no podemos reconstruir conversaciones ni nada parecido. Pero en este caso que habéis visto, hemos subido un tráiler del GTA 6 y hemos subido todas las pantallas de carga de Baldur's Gate. De esa manera hemos podido saber quién estaba consumiendo. Pero lo dicho, a la pregunta, nosotros al final no podemos hacer a la inversa el audio, por decir de una manera, y saber de qué está hablando la gente, ni violar ninguna norma de protección de datos, y menos dentro de un panel. Sí, al final esto ocurre directamente en el dispositivo. Se hace, esto como decía antes, se utiliza una tecnología de audio fingerprinting, por lo tanto se codifica automáticamente en el dispositivo y lo que se manda hacia esa base de datos para ver si hay correspondencias es un fichero encriptado. Por lo tanto, si es un tipo de información que yo ya no tengo en la base de datos, no lo voy a poder desencriptar y no voy a poder tener acceso, como dice Nacho, ni mucho menos a datos personales, a conversaciones privadas. ¿Vale? A ver, otra pregunta. Tenemos más preguntas. Sí. ¿Qué categorías se relacionan más con los videojuegos? Pedro Fernández. Bueno, aquí depende un poquito de, ¿no? Los videojuegos son una categoría bastante amplia. Por lo tanto, aquí esta pregunta vemos que hay... es muy interesante, sobre todo.
No, iba a decir que es muy interesante porque esa pregunta al final, cuando nosotros, por ejemplo, tienes publicidad en pre-roll en consumo en OTTs. En OTTs al final también tienes un portfolio enorme de series, pero siempre anuncian, entre comillas, pues grandes anunciantes o productos de alta rotación, etcétera. Ya sabemos todos al final las grandes marcas. Pero un videojuego te da la posibilidad de, si estás incorporando publicidad en un juego deportivo, y tú eres Adidas o eres Under Armour, alguna marca importante, puedes implementarlo, que de hecho ya hay en juegos donde ya tienen como product placement dentro del propio videojuego. Entonces nos da esa capacidad, o si tienes un juego de automoción, un juego de un simulador de coches, puedes incorporar pues una marca como Volkswagen o puedes incorporar una marca como Mercedes. Entonces al final, lo que como los videojuegos son, el consumo de videojuegos es muy potente y la gente consume un montón de videojuegos de diferentes tipos, te da oportunidad a implementar diferente publicidad de diferentes anunciantes con diferentes temáticas. Incluso incorporar, como hablaba el CEO de Electronic Arts, incorporar diferentes incluso formatos donde se incorpore la gamificación dentro del propio juego, abrazándose los mundos de la publi con el de los videojuegos dentro de una temática común que es el jugar. Sí, y esto lo ligo también un poco con la siguiente pregunta de Iván Barragán, que dice: ¿qué tanto puede lesionar un videojuego a una marca como GTA? ¿No? Pues bueno, esto dependerá un poquito del posicionamiento que pueda tener esa marca, ¿no? Hay otros juegos pues de lucha, de violencia, pues ahí habría que ver un poco cuáles son las marcas que puedan querer relacionarse con esto, ¿no? Entiendo aquí que el ecosistema publicitario, igual que otros ecosistemas digitales, como ha contado Nacho con la siguiente, o sea, con la anterior pregunta, permiten esa segmentación precisamente. Es decir, ¿cómo le ha ido a Rockstar con GTA? Pues no sé si le ha lesionado o no le ha lesionado. Depende del tipo de marca o del posicionamiento que pueda querer tener una marca, pues le interesará más aparecer en juegos o en títulos como GTA, o igual le interesará más, como decíamos, pues en Electronic Arts, en un contexto más deportivo, en un contexto más de mundo abierto. Ahí yo creo que hay de alguna manera juegos que sí que, o sea, un abanico de juegos que permiten a las marcas y a los anunciantes posicionarse de la mejor manera. Sistemas antifraude, que igual un poco sería la derivada de esto, están implementados. Es decir, aquí no creemos que pueda ser algo que pueda condicionar de esta manera o que pueda lesionar a una marca que no quisiera posicionarse o que pudiera vetar de alguna manera el tener presencia en videojuegos de este estilo. No lo veríamos. Técnicamente es perfectamente posible. Pedro De pregunta hecho, si hay algunas Pedro, categorías. Perdón. no, quiero decir que la pregunta de Pedro, también muy bien tirada, habla un poco de lo mismo. Es algunas categorías con mayor sitio publicitario en videojuegos. De nuevo, lo que hemos comentado, como el universo del videojuego es tan amplio, al final siempre tienes un videojuego, como puede ser, lo dicho, FIFA, Fortnite o GTA o NBA 2K o cualquier juego de estos, al final te va a permitir implementar tu marca si está vinculada a ella mucho más, y además de una manera, pues, lo dicho, hay algunos que sean más blancos que otros, pero siempre encontrarás tu momento. Por ejemplo, antes habláis de todo lo que es el brand safety con la vinculación, Iván lo preguntaba, es si ahora mismo Amazon Prime implementa publicidad pre-roll antes de un contenido como The Voice, que al final es algo gamberro, si conocéis la serie, es gamberro como puede ser el Grand Theft Auto, podría pasar lo mismo, pero en el fondo yo creo que también la gente tiene muy desvinculado el contenido del videojuego a lo que te está contando una marca, ¿no? Entonces es simplemente como un emplazamiento publicitario relevante porque lo que estás haciendo en ese momento es relevante. También pregunta María, ¿creéis entonces que los videojuegos pasarán a ser un medio más en el mix de las campañas? ¿En cuánto tiempo calculáis que pueda suceder? Pues, o yo si quieres contesto ya esta, porque básicamente lo que hemos visto y vivido desde Netflix y Flux ha sido el advenimiento de la publicidad dentro de las OTTs. Y aquí es un poco similar. Calculamos que en el momento que un Nvidia entre con el acelerador pisado dentro de este mercado publicitario con pre-roles o en pantallas de carga con vídeos o algún tipo de procesamiento publicitario, tanto Xbox, que está detrás, como PlayStation, como Steam, como cualquier otra plataforma, o los propios publishers entrarán. Y aquí calculamos que si esto sucede, no sabemos cuándo empezará a funcionar con mucha fuerza, pero cuando tenga penetración suficiente GeForce Now más Game Pass con publicidad, esto va rápido, porque ahora mismo tenemos a Disney Plus, tenemos a Netflix, tenemos a Amazon Prime a pleno rendimiento con publicidad, y esto ya a menos de un año. Entonces, esto es rápido.
Sí, hay un efecto ahí un poco de yo también, ¿no? El primero tendrá ciertas ventajas sobre esto, pero al final, como hemos visto al inicio de todo, cuando dábamos un poco de contexto de la industria, es que prácticamente de los players relevantes no hay nadie que no esté haciendo nada al respecto. Es decir, todo el mundo está tratando de buscar un poco cuál va a ser su hueco para meterse aquí. Entonces, yo coincidiría aquí que no sabría decir una fecha, ¿no? Pero al final esto es una inversión muy seria y yo creo que van a empezar a entrar en menos de un año. Yo creo que ya estaremos viendo uh, Lo- lo- algunas pruebas relevantes y, como decía Nacho, a partir de ahí va a ser una caída en cadena, ¿no? Sí, lo importante aquí es que además las plataformas ya están montadas. O sea, me refiero que ya Nvidia ya lo tiene. O sea, es algo que ya tiene. Simplemente que empiecen pues las marcas, obviamente, a invertir dinero, pero las plataformas están preparadas para esto. Entonces, me refiero que tienen que ser muy ágil porque ya están montadas para que esto suceda. Sigo la siguiente de Jefferson. Jefferson Quisiera saber pregunta si si también es... lo miramos por sexo. De hecho, o sea, yo os emplazaría, de hecho hemos tenido esta diapositiva un poquito aquí un rato con nuestros respectivos emails y lo que os diría es, vamos a liberar los datos. Es decir, este estudio que hemos realizado, tenemos el cuestionario, las tablas, incluso la propia presentación. Si estáis interesados o interesadas, pues no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Lo hemos mirado por sexo, lo hemos mirado por edad. El punto que comenta Jefferson sobre la industria, por ejemplo, como las de belleza o ropa o moda, pues bueno, podríamos digamos, volver un poquito sobre el mensaje que hemos comentado antes, ¿no? Al final creemos que el mundo del videojuego es suficientemente amplio como para tener acceso a todos estos targets y posicionarlos en el contexto, ¿no? O sea, poder darle el contexto necesario. También la industria de belleza es un poquito amplia. O sea, si estamos hablando de cosméticas o estamos hablando de moda, puede seguramente encontrar su espacio dentro del ecosistema publicitario que van a ser los videojuegos. No sé si, Nacho, aquí tienes Oscar nos algo. pregunta... No, perfecto. Oscar nos pregunta si la inversión publicitaria se estima que sea alta, pero por qué medios los veremos, y supongo que veremos un aumento de los trailers de videojuegos. Vale, aquí lo que entiendo que Oscar nos quiere decir es también el trasvase entre un medio y el otro. Obviamente la inversión en publicidad será alta en videojuegos porque entendemos que el CPM en videojuegos será caro, igual que los en OTTs. Me refiero que al final, cuando tienes un contenido relevante, un contenido de alta vinculación y un contenido que además normalmente o pagas o tienes algo que entregar a ese player, normalmente esos contenidos tienen CPM caros, por tanto la inversión publicitaria será alta en videojuegos simplemente por el coste que será el de implementar la publi. Y luego, obviamente, desde el otro lado, también estimamos que cada vez habrá, obviamente, más publicidad de videojuegos en otros medios. Me refiero que es al final es un poco la pescadilla se muerde la cola, es como unos interaccionando con unos y los otros con los otros. Pero sí, veremos más publi que se pongan videojuegos y más publi que pondrán videojuegos en otros soportes. Vale, Alejandra pregunta, ¿cómo es la composición de los paneles de NetQuest con audio matching? Vale. A ver, los paneles de NetQuest, en este sentido, no están pensados para hacer una auditoría de audiencias, dar un dato, digamos, oficial sobre la audiencia de consumos. Estamos hablando de un uso publicitario. Pero al final lo que tratamos es de que para poder extrapolar esta información, antes hablábamos de 12 millones de mexicanos, es tener los paneles lo más parecidos posibles a la población. ¿Vale? Entonces, ese es un poco el espíritu. Es verdad que al final nosotros siempre hablamos de paneles como entidades vivas, ¿no? Son como entes vivos y, por lo tanto, se van moviendo, van renovándose y van cambiando poco a poco. Pero al final, nuestro espíritu es tratar de reflejar el máximo posible la población y después, obviamente, en cuanto al análisis y ya no más estrictamente o no tan estrictamente los paneles o la composición de los paneles, pues ver que las desviaciones que pueda haber sean corregibles desde todo lo que serían métodos estadísticos probados, robustos y creíbles, ¿no? Edwin pregunta si podríamos ampliar un poco más cómo se utiliza o cómo se utilizará la inteligencia artificial en la publicidad de videojuegos. Esto es Vale, muy interesante, la vale. pregunta.
Sí, es interesante sobre todo porque a todos nos genera un reto. Básicamente, Edwin, lo que está haciendo NVIDIA, que es lo que hemos estado analizando, es que, por ejemplo, que el ejemplo era de hecho el que ponían, es que si aparece un anuncio de Ford con el nuevo Explorer o algún tipo de vehículo nuevo, el anuncio va a ser generativo dependiendo quién lo esté viendo. Básicamente, a lo que aspira a hacer NVIDIA con este caso WDP es que tú la publicidad que tengas no solo sea personalizada en cuanto a temática, sino en cuanto a la propia creatividad que se te sirve. Básicamente lo que buscan es que si el anuncio del Ford a ti te gusta y saben que te gustan los coches verdes, aparezca el coche verde y si saben que te gusta el campo, aparezca el coche en el campo. Es algo parecido a eso. O sea que básicamente lo que intentan hacer es que esa inteligencia artificial genere contenidos más vinculados con el usuario sin tener que hacer cientos de copies diferentes a diferentes targetizaciones dentro de la campaña. Oscar, por lo que dicen en el aumento de publicidad, está un porvenir. ¿Tiene un estimado para cuándo se verá aumento de manera real? Lo que comentábamos. Aquí, básicamente, las plataformas son las que tienen que empujar esto. Todo dependerá, obviamente, del coste que tenga implementar publicidad dentro de estas plataformas de juego, pero en cuanto empiecen a entrar, pasará lo mismo con las OTTs. Irá rápido. Sí, aquí las estimaciones que veíamos al principio de la presentación, que eran estimaciones de Price, si no me equivoco, PricewaterhouseCoopers, al final estamos hablando de pasar más o menos en 2025 las inversiones en cloud gaming, ¿vale? Que no es todo publicidad, pero estaremos pasando en 2025 de 10 billones americanos a 20 millones a 20 billones americanos en 2027. Es decir, aquí vemos un poco esa tendencia que decíamos de que una vez esto coja volumen es una bola de nieve. O sea, irá cogiendo cada vez más volumen. ¿No? Hay un efecto ahí, bola de nieve con esto. Y para la última pregunta que tenemos es de Pedro, que nos habla de si las bebidas alcohólicas tendrán algún espacio. Sinceramente, no tengo toda la información sobre cómo es la legislación dentro de México en cuanto a la publicidad de bebidas alcohólicas. Pero básicamente tendrá restricción de horario. O sea, entiendo, aquí, por ejemplo, nosotros en España, perdonad el inciso, en España tenemos una limitación de horario. Hasta horas donde los niños pueden estar despiertos no se puede anunciar bebidas alcohólicas. Pero a partir de ahí, cualquier plataforma, además, que habrá juegos. Antes hablábamos de qué puede pegar con el Grand Theft Auto, pues a lo mejor un Jack Daniels te puede pegar con un Grand Theft Auto. Entonces, básicamente, hasta donde permita el propio juego implementar la publicidad, pero nos parece interesante porque también hay juegos muy adultos, juegos que no son de deporte ni son de coches, sino juegos, pues eso, que son al final de disparos o de acción o de peleas, donde una tipología de contenido de bebidas alcohólicas, además que hay marcas muy notorias y que se vinculan mucho a determinados eventos, a nosotros nos parece súper interesante. Es igual que, por ejemplo, veladas pugilísticas pueden estar también patrocinadas por marcas alcohólicas. Entonces, nos parece interesante porque seguro que no hay ningún problema y además estarán. Y estas eran todas las preguntas que teníamos. Muchísimas gracias por las preguntas. Muy bien, sí, muy bien lanzadas. Muchas gracias. Pues esto sería todo. Muchas gracias por la asistencia. Cualquier cosa, aquí tenéis los correos también para si queréis recibir los datos que vamos a abrir, que hemos comentado del case. Y cualquier cuestión, pues estamos perfectamente a vuestra disposición. Esperemos que esto arranque un poquito. También tenemos ganas de verlo, de cómo va implementándose y todos los retos que se irán abriendo en un futuro no muy lejano. Muchas gracias a todos. Que tengáis muy buen día. Muchísimas gracias.